Hola, muy buenos días. Me llamo Juan Javier Contreras Olvera y yo les voy a platicar sobre las diferentes infracciones y sus sanciones que se encuentran dentro de la materia aduanera. Como podemos saber, hay varias infracciones que con su debida sanción, hay muchas dentro de la ley aduanera, entonces no voy a poder platicar sobre ellas todas a fondo. Entonces voy a hablar un poquito sobre las principales y las que yo considere un poquito más conocidas o lo que hemos visto dentro del semestre. Y pues vamos a empezar, pues son más de 25 artículos, pero yo voy a hablar sobre de unos cuantos. Bueno, vamos a comenzar con primero el artículo 176, donde empieza todo lo del capítulo 8 de las infracciones y sanciones dentro de la ley aduanera, que habla sobre cuáles son las infracciones que se pueden tener relacionadas a la importación o exportación en uno de los siguientes casos. El primer caso es cuando, por ejemplo, una compañía o una persona va a importar algo y pues hayan omitido el pago total o parcial de los impuestos que se deben de pagar de acuerdo a la clasificación arancelaria, ¿verdad? Al igual sus cuotas compensatorias. Estos pues tal vez fue por error o simplemente porque no quisieron pagarlos, pero esto pues, es un ejemplo de una infracción que se puede tener, que no se cumplan todos los pagos debidos. Al igual también puede ser que la persona que vaya a traer esto no tenga el permiso de debidas autoridades competentes encargadas en la materia aduanera, que hemos visto varias, o al igual que no tengan su firma electrónica dentro del pedimento, ¿verdad? Que también pues, puede ser que demuestre el descargo total o el permiso que tengan dentro, ya cuando van a estar en el despacho aduanero. Al igual que en ejemplos de cuando hay programas de fomento de comercio exterior, como el INEX, el ALTEX, que tal vez la empresa que vaya a importar algo, este tipo de mercancía no se encuentre dentro del programa, o sea, no se tenga contemplada, entonces pues esto también es igual a una infracción. Y vamos a ver sus sanciones dentro del artículo 178, que habla de las sanciones de acuerdo a las infracciones que se encuentran en el artículo 176, que puede ser, por ejemplo, en los casos de que se haya omitido el pago de los impuestos, pues normalmente se va a cobrar de 130 a 150 por ciento de los impuestos omitidos. Por ejemplo, si tu impuesto era, digamos, $1,000 y solo pagaste $700, digamos que la sanción que se te va a cometer va a ser ese $300 que se te va a dar, se va a multiplicar, digamos, por el 130%. Entonces todo esto del comercio, todo esto se va a hacer 300 por 130 y ese total va a ser tu impuesto de multa. Al igual cuando sea cometida por, ya sea en temas de pasajeros, se va a hacer una multa del 80% o hasta el 120% del valor comercial de las mercancías. Cuando sea que no se pueda comprobar, digamos, que no tengas algo físico o electrónico que puedas comprobar los cumplimientos de las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues se te va a multar de 5,740 o hasta 14,000 pesos. Esto se encarga más en vehículos que tal vez se te fue o perdiste el papel durante el transporte, entonces pues eso te va a multar. Y al igual a una multa de 70 hasta el 100% del valor comercial cuando digamos que la importación o exportación de la mercancía sea prohibida en el país que no esté autorizada. Ya puede ser de que como en el programa que no está autorizada dentro de ese programa, o tal vez esa mercancía no se puede importar a México. Muy bien, vamos a hablar sobre ahora del artículo 182, que habla sobre las infracciones que se puedan ocurrir dentro del destino de las mercancías. Por ejemplo, las primeras que pueden ser sin la autorización de la autoridad aduanera, que por ejemplo cuando la persona, digamos que se fue a McAllen y ya viene de regreso y compró diversas cosas y pues para esto usa su franquicia, ¿verdad? Que es el monto total máximo para que puedan traer algo sin tener que pagar impuestos. Digamos que se le concedió alguna exención o así o reducción de las contribuciones que se tengan que pagar
¿verdad? En uno de estos casos de que tal vez le dieron un paro, digamos así, de que, ok, te vamos a dejar traer esto. Y pues digamos que al final la finalidad que la trajo, digamos que es una tele o cualquier cosa así de que de gran valor, que digamos que pensaron que era uso personal o uso de trabajo, tal vez lo vendió al final. Entonces pues esa finalidad que se le otorgó al principio pues no es la misma con la que llegó después. Entonces pues esa es una infracción. Al igual que tal vez esta mercancía, digamos que tenías autorizado mandarla a un domicilio de trabajo y al final no llegó ahí, está en otro lado de que, ¿verdad? Entonces también esto puede ser igual. Al igual que la persona que se beneficie de este producto o de esta concesión no sea el beneficiado, sino otra persona. Entonces, pues igual se concede también una infracción. Otros tipos de infracciones dentro de este artículo pueden ser de que ya sea que en tiempos de retorno de mercancía importada o internadas temporalmente en México excedan su plazo concedido para el retorno. Digamos que el plazo eran 30 días y se les pasó, entonces pues igual también tienen que pagar una infracción, una sanción. Y al igual que puede ser que el retiro de las mercancías del recinto fiscalizado se muevan a hacer una elaboración o cualquier transformación para regresarlo al extranjero o la exportación, pues está pues igual una infracción porque pues son diferentes regímenes, entonces pues igual esto consigue una sanción. Y pues de las diferentes sanciones que podemos ver para estos casos que hemos visto dentro del artículo 183, pues por ejemplo en los casos de la franquicia y sus diversos casos, pues puede ser una multa equivalente del 130% o hasta el 150% del beneficio que se le obtuvo de esta franquicia o o 70 hasta 100% del valor comercial de la mercancía que se haya dado esta excepción. Al igual de que, por ejemplo, en el otro caso de que si la persona no alcanzó a exportarlo en el tiempo que tenía, pues se le da una infracción de una multa de 1,145 pesos hasta 1,700. No es tan cara, ¿verdad? Porque tal vez se puede considerar de que fue un error o cualquier cosa que haya pasado. Entonces, pues estas son las más comunes dentro del artículo 183. Y vamos a continuar con el artículo 184, que vamos a estar hablando de las diferentes infracciones que se puede tener en la presentación de los documentos o las declaraciones de las personas. Quienes, por ejemplo, la persona va a importar va a importar cualquier producto así, de que vasos, digamos, por ejemplo, y pues se omita de que no se le presenta a la autoridad los documentos que le emparen para importar. Puede ser que en el transporte que transportan o que pueden almacenar, el pedimento, las facturas, puede ser hasta las declaraciones de manifiesto, las guías de carga, todo esto que se encargue de todo, presentar la documentación del transporte y de lo que es la mercancía, pues esto se considera una infracción porque pues no estás dando a conocer qué se está importando a México y pues obviamente pues eso está mal, ¿verdad? Porque tienes que tener todo bien regulado de que entra y que sale del país. Al igual también puede ser que se omitan presentar estos documentos dentro de los plazos señalados en el requerimiento de la ley. Tal vez dices, no, aquí lo tengo, pero pues digamos que no lo entregó en el plazo adecuado que se tenía que presentar, pues igual, pues no estás entregándolo a tiempo, entonces pues igual se te va a cometer una infracción. Y también que podemos ser de que se presenten documentos que pues, digamos que tengan datos falsos o que digamos que no están exactos, digamos que se omitió algún dato, cualquier cosa que se haya dado, de que por ejemplo la persona trató de bajarle un poquito al impuesto y pues le bajó un poquito la mercancía, que cuando ya checan después de que dijeron, no, pues esto está mal, tienes 10 kilos de más, digamos, de vasos. Entonces, pues obviamente pues está falso o inexacto los datos de acuerdo, digamos, al pedimento. Entonces, pues esto igual se proporciona una infracción. Y también pues que se presenten los documentos
tardes o que no se presenten el cumplimiento de la materia de regulación y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Antes de la presentación del pedimento, porque pues esto se les pide desde antes para que ya esté asegurado que todo está pagado, todo está en orden dentro de los impuestos. Y pues muchas veces las personas pues se les olvida o simplemente no lo hacen. Entonces pues estos son los casos más comunes que pueden pasar. Y vamos a estar hablando del artículo 185, de que cuántas diferentes formas de las multas. Digamos que en los casos primeros que les mencioné de la omisión de los documentos necesarios, ¿verdad? Esto es una multa de 2,000 pesos como hasta 3,000 pesos, ¿verdad? En caso de estas omisiones. Y pues las multas se puede reducir hasta el 50% de lo que sea, siempre y cuando se presente de manera extemporánea. Tal vez digamos de que sí lo tenía y no lo pudo presentar a tiempo, pero sí lo tenía. Entonces dicen, ok, te vamos a bajar el 50% porque pues podemos ver que tienes todo en orden, nada más que se te pasó el plazo. También puede ser una multa de 900, de 900 pesos hasta 1,500, ¿verdad? De acuerdo a la fracción de que había unos datos inexactos, pues, o que haya algo falso, de que digamos de que bajó el número de mercancía. Y al final una multa de 1,700 hasta 2,800 cuando el cumplimiento de las obligaciones arancelarias no se haya comprobado. Entonces, pues esto es también igual. Seré todo de mi parte. Muchas gracias.